Bien, continuamos en Sin Esquemas. Nuestro distinguido invitado estaba tocando un punto bastante interesante por un lado y gran tema de discusión que ha venido durante muchos años debatiéndose y que por una razón u otra no hemos visto un accionar que vaya consono con lo que la ley establece para esa parte que tú señalaste de cómo se afecta y cómo se ve amenazada nuestra fuerza laboral por una sustitución laboral que es contratada sin tomar en cuenta ningún tipo de los requerimientos legales que establecen nuestras leyes de migración. Entonces, yo le pregunto, licenciado, ¿eso se está haciendo principalmente por dejadez, porque sencillamente a la economía del país esa sustitución, o si no del país, a la economía de determinados sectores, esa sustitución laboral por personal que traemos con condiciones mucho menores a las que puedan ofrecer nuestros nacionales, sigue llevándose a cabo de esa forma por hacerse el ciego o porque sencillamente no tenemos capacidad de controlar eso? Fíjate, en el derecho migratorio dominicano existen dos tipos de categorías migratorias en la cual el extranjero puede desempeñar un trabajo, puede trabajar. El permiso. Está la residencia, Sí. Un extranjero beneficiado con estatus de residencia tiene todos los derechos civiles que tiene un nacional, puede trabajar, puede estudiar. Y eso es normal porque la vocación de residente es en principio permanecer para siempre. Tanto así No, que uno mismo, si yo soy residente en Estados Unidos, puedo trabajar en Estados Unidos. y eventualmente naturalizarte. O en cualquier lugar. Claro, es la vocación de permanencia. La otra categoría migratoria es la no residencia bajo la subcategoría de trabajador temporero. Exactamente. Entonces, las otras categorías, por ejemplo, turista, estudiante, pasajero en tránsito, tripulante de medio de transporte internacional, no tienen derecho al trabajo, mucho menos, evidentemente, una persona en condición migratoria ilegal. Por tanto, no pueden desempeñar un contrato de trabajo firmado con un empleador dominicano. Entonces, ¿cuáles son las reglas que tienen que ver con el régimen laboral migratorio en República Dominicana? Primero, en cuanto al Código del Trabajo, establece la famosa regla 80-20 sobre la composición de las empresas en cuanto a mano de obra, 80% mano de obra dominicana y 20% mano de obra extranjera, y unas reglas que aplican también lo que tiene que ver con la forma de determinación de contrato de trabajo, quiénes se van primero. Eso conecta con una parte de la Constitución Dominicana que establece el derecho al trabajo, si me recuerdo, artículo 62 de la Carta Magna, que establece los principios de nacionalización del trabajo. Ahora, ahorita mencionamos sobre la importancia de castigar conductas indeseadas. Es importante que las leyes tengan sanciones, un régimen de consecuencias, porque si no son efectivas. Desde el punto de vista laboral, un empleador que contrata a un extranjero no habilitado para el trabajo se considera, en términos de derecho laboral, una falta grave, claro, con un régimen de consecuencias. La comisión de esa falta grave no exonera al empleador de sus obligaciones laborales de pago de prestaciones. O sea, puede estar súper ilegal y la persona puede ser detenida y deportada, pero eso no aniquila los derechos adquiridos por ese trabajador, porque los derechos al trabajo es un derecho fundamental, un derecho humano protegido por la legislación, por la Constitución y el derecho internacional. Perfecto. Desde el punto de vista del derecho migratorio, también hay un régimen de consecuencias, y es que establece la ley de migración como faltas que pueden ser castigadas con sanciones administrativas consistentes en multas, sanciones económicas. X salarios. X salario mínimo, exactamente. Para que aquellos empleadores que incurren en la contratación de personas extranjeras no habilitadas para el trabajo sean castigadas. Hasta donde yo tengo conocimiento, salvo que alguien me demuestre lo contrario, quizá que no me ha llegado la noticia, ningún empleador dominicano nunca ha sido sancionado con una multa de la Dirección General de Migración conforme a la ley de migración por contratación de personas no habilitadas para el trabajo. Nunca. Lo cual es terrible porque en este país, para toda la audiencia que nos está viendo, para nadie es un secreto que en determinados sectores se ha abusado de la mano de obra barata e ilegal.
Y ha sector habido- construcción ha y sector agrícola son los ejemplos más notorios. Claro. Pero ha habido acción por parte de organismos locales, asociaciones de trabajadores locales, que han demandado al órgano competente y correspondiente para que aplique sanciones al ellos verse afectados por una sustitución laboral por empresa o algo por el estilo, que contrataron y lo afectaron a ellos, o simplemente no se ha sancionado a nadie porque nadie ha reclamado nada. Es dejadez. Se ha solicitado en quizás medio de comunicación, pero ha habido falta de voluntad política en aplicar la ley en esa parte y el reglamento. En cuanto a la sustitución laboral, sucede lo siguiente. A todo el país le interesa una migración ventajosa. Esa es la regla general, ¿verdad? La clásica. Ahora, una migración ventajosa, aparte de ser solvente, aparte de tener un nivel educativo, esa migración también puede tener una calificación laboral, técnica, lo que llaman la doctrina americana los high skilled workers, que pueden ser beneficiosos para el país por una cuestión de transferencia de conocimiento o transferencia del know-how. Es más factible para el incremento de la productividad nacional y la tecnificación de la producción, que en última instancia lleva a mayores niveles de calidad en el servicio también, cuando tú tienes trabajadores que tú contratas por cuestiones técnicas. Eso es mejor que tú agarras y traer un pelotón de trabajadores de baja calificación, digamos, de Haití, y ponerlo a trabajar sin ningún tipo de innovación. La pregunta es, ese tipo de migración laboral de baja calificación, ¿a quién beneficia y a quién perjudica? ¿Hay elevación de las capacidades técnicas en la producción? No, porque mano de obra barata, sin ningún tipo de título universitario, que no hay ningún avance científico. O sea, poner un grupo de gente a picar ahí y ya. ¿Hay un beneficio en cuanto al costo, o mejor dicho, al precio final al consumidor de los bienes y servicios? No. El único que se beneficia es uno, y es la clase empleadora, porque lo que está haciendo es ahorrar costos. Y ahorrando costos, tú maximizas beneficios. Te sale mejor traer un pelotón de migrantes ilegales, reventarlos por menos salario mínimo. Claro, y peor si son ilegales. Volarte el régimen de consecuencias porque la autoridad no te castiga y el día del mañana lo deportan a todos y tú sales ganando. Ni los edificios en Piantini ni en Bellavista están más baratos por esa mano de obra barata, ni ningún producto básico está más barato por eso. Por lo tanto, el tema de la migración hay que tratarlo de todas sus vertientes, tanto jurídicas, que es lo que yo estoy tratando acá, pero también amerita un debate económico, porque las distorsiones en los mercados existen. Y cualquier economista que me esté viendo, yo sin ser economista, puede decir que sabe lo que yo estoy hablando en este Claro, momento. claro. Bueno, te está viendo un economista, justamente. Bueno. Mira, Alberto es economista. La migración dominicana hacia los Estados Unidos y hacia Europa principalmente, ¿dirías tú que está impactada de alguna manera por esa falta de una política migratoria donde el dominicano se ve desplazado y muchas veces, y tú dices, bueno, pero el problema no es el corte de la caña? Yo te digo, por ejemplo, la migración de los maestros, la migración de los técnicos, plomeros, maestros de construcción, o sea, de todo tipo de trabajo que de alguna manera ha llegado una mano de obra haitiana que cobra la mitad, tal y como tú lo explicabas, en el campo de la construcción. En cuanto al manejo de la administración y de la operación de los condominios, está dominada totalmente por haitianos. Vigilancia, conserjería, Jardinería también. esa todo. jardinería No, y restaurantes también y están en todos los restaurantes, restaurantes. exactamente. En los hoteles Entonces, también hay muchos. hoteles. sin querer quizás cargarle el dado al asunto, entiendo, o no lo ves tú así, que hay una cuota muy importante de esa migración de 2 millones de dominicanos que tenemos viviendo fuera de la República Dominicana a consecuencia de una falta de una política migratoria que administre correctamente el ingreso de personas que vienen, como tú dices, sin documentación, que están obligados a trabajar por un salario paupérrimo, y que distorsiona definitivamente el valor de la mano de obra de nuestros dominicanos, que son
por mucho, mano de obra calificada en muchos de los trabajos que te mencioné, pero igual también una mano de obra que conoce perfectamente el mercado laboral nuestro y las necesidades. Claro, yo no quiero caer en el extremo, porque no me gustan los radicalismos, de decir que todos los problemas son por el tema migratorio, porque realmente no es verdad. El tema migratorio tiene una particularidad que es un fenómeno multifacético que impacta en aspectos jurídicos, económicos, de salud pública, de seguridad ciudadana, seguridad nacional, temas fronterizos. O sea, es interesantísimo. Incluso en materia de política criminal sobre crímenes transnacionales como trata y tráfico, hasta sobre eso hay convenios y leyes especiales. O sea, es muy rico el tema del derecho migratorio. Ahora, el tema de la inmigración dominicana hacia el exterior tiene una cuota en cuanto a la mala planificación migratoria, en cuanto a la inmigración que recibe el país. Yo diría que quizás tiene parte de la culpa, pero puedo decir que sería incorrecto decir que tiene una gran culpa o toda la culpa. Yo diría que la gente se va realmente por más muchos... con deseo de buscar sueños. O sea, quizás en la mayoría, digo, es mi percepción, quizás también yo viendo de una óptica política. Te voy a mencionar una figura en cuanto al estudio de migraciones internacionales. Hay un fenómeno, quienes estudiamos las migraciones tenemos unos temas que nos encanta, que es las causas de las migraciones, por qué la gente migra, las consecuencias, cuáles son las consecuencias para el país de destino y el país de origen, y unos fenómenos migratorios también. En el caso de las consecuencias de la migración y de los fenómenos que se traducen en los países de origen, hay un término que se utiliza mucho, que es el brain drain o fuga de cerebros, y es que países que no tienen una buena regulación del mercado laboral para asegurar que la mano de obra doméstica acceda a puestos de trabajo, esa mano de obra Yo calificada... diría que más que buena regulación, escúchame, Miguel, que no ofrece condiciones, oportunidades, que ellos consideren dignas y prefieren y que buscar el otras Estado cosas gasta, mejores. porque el Estado Puede invierte ser. recursos públicos en escuelas públicas y en universidades también públicas, y esa persona que tú has titulado quizás hasta con una beca, digamos, y después que tú le has dado una beca para obtener un grado, que esa persona se te vaya a vivir fuera, pudiendo esos conocimientos y ese esfuerzo del Estado en tener una población educada que utilice esos conocimientos en su país de origen, del cual él es nacional, y en su lugar tener una migración que viene a hacer ese trabajo, que el empleador lo que está haciendo entonces quizás es pagarle más barato porque vienen de economías más deprimidas. Esas son distorsiones que no son buenas. Vamos a una pausa y al regresar sería bueno que reflexionáramos sobre por qué ya aquí no hay nanas calificadas. Sin embargo, encontramos que en España, en Estados Unidos, en Sudamérica, tenemos que las dominicanas son altamente valoradas como cuidadoras de niños pequeños, pero además de eso, cocineras, enfermeras. O sea, yo te puedo mencionar una cantidad y hay un asunto que no podemos perder de vista, ley de oferta y demanda. En la medida de que hay, claro, o sea, el salario se va a deprimir más en la medida que yo encuentre a alguien que haga el trabajo por un menor salario. Volvemos en breve con nuestro invitado.